Hola, hola, hola. Si alguno quiere sentarse en las sillas de la mesa, por favor, los invitamos a sentarse. Hay espacio todavía. Sí. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes en la sesión de hoy y también a todos los que nos acompañan en el formato virtual desde Perú, desde los países de América Latina y el Caribe y también desde todo el mundo. Esta sesión es parte de las actividades, de las sesiones de aceleración del World Circular Economy Forum que se desarrolló estos 2 días aquí en Sao Paulo, Brasil. Esta sesión ha sido organizada por la delegación de la Unión Europea en el Perú, junto con la Sociedad Nacional de Industrias y el apoyo de LATAM Airlines. Esta sesión tiene el objetivo de compartir las experiencias de las empresas de países de la región de América Latina en la incorporación de acciones de economía circular en la cadena de valor del plástico, un material que nos acompaña a nosotros, a los consumidores, por más de 200 años. De hecho, estamos rodeados de plástico. Usamos plástico todo el tiempo, nuestras infraestructuras, estamos pisando plástico, las tuberías están hechas de plástico, los materiales, nuestra vestimenta está hecha de material de plástico en muchos casos también. Un material noble que nos acompaña desde mucho tiempo. Es importante que estas empresas están incorporando este enfoque de economía circular en el uso del plástico. Vamos a ver cómo empresas, organizaciones están incluyendo ecodiseño en envases y embalajes, que están eliminando y sustituyendo el plástico de un solo uso, están em, invirtiendo, haciendo acciones de educación, sensibilización para impactar en la percepción y el comportamiento de sus clientes, entre otras acciones. Se están alineando también a los reglamentos internacionales, incluyendo los reglamentos europeos como el ecodiseño en envases y embalajes. Entonces, sin más, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Y para ello le quiero dar la palabra a la señora Tatiana García. Ella es responsable de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Unión Europea en el Perú. Adelante, Tatiana. Gracias, Patricia. Muito obrigado a todos sus presentes. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de aceleración, la gestión integral y circular del plástico. Quisiera primero a brindar algunos agradecimientos, primero a todos ustedes que están conectados también en el online y todos los aquí presentes en nuestra sesión. Es realmente emocionante ser partícipes del World Circular Economy Forum. Hemos tenido 2 días intensos los días anteriores para compartir justamente experiencias y eso, quería agradecer justamente a toda la organización del Foro Mundial de Economía Circular que nos ha acogido en esta linda ciudad, en este lindo país, en Brasil. Y también agradecer el apoyo desde la Unión Europea. Yo vengo a hablarles desde la Unión Europea en el Perú y el trabajo que hacemos, pero también quisiera agradecer a los colegas de la Unión Europea en la sede y a través de la facilidad del Switch to Green también han hecho muy posible que varios de nosotros o algunos de ustedes estén presentes y además es el apoyo convencido que tiene la Unión Europea en el mundo. Desde la Unión Europea en el Perú venimos trabajando ya 8 años impulsando la economía circular en el país. Es un trabajo muy concienzudo a nivel de las políticas con los diversos estamentos del Estado. Aquí hay algunos representantes justamente del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de la Producción, a quienes agradecemos su presencia. Pero también la economía circular se hace con los actores, el sector público, el sector privado, totalmente convencidos del trabajo, ¿no? Entonces, también mi reconocimiento para todos ellos. Y de hecho, esta es una oportunidad para presentar lo que se está haciendo, muy enfocados en el tema de plástico y gracias por su interés, pero también es quisiera mencionar, ¿no? Estos 8 años de trabajo
arduos. En la mañana se ha presentado, por ejemplo, una hoja de ruta de economía circular en el sector agua y saneamiento, y así en varios sectores venimos trabajando, y este año por fin se publicó además una hoja de ruta nacional. Todo esto ha sido, de hecho, con el apoyo de la Unión Europea, y el apoyo de la Unión Europea además en el enfoque de Equipo Europa, ¿no? No solo estamos nosotros, hay diversas cooperaciones y mucho diálogo político para que esto se dé. Y eso es lo que estamos haciendo, y ahora también varios de los actores, y ahí quisiera reconocer también el esfuerzo que tiene el sector privado, y acá van a conocer algunos de los casos, por ejemplo, la Sociedad Nacional de Industrias, el Grupo AGE, el Grupo Carvajal, desde su perspectiva, pero también el trabajo que vienen haciendo, ¿no? La economía circular, si bien hay políticas, hay una necesidad de articulación de actores, y todos ustedes desde donde están también van aportando. En el Perú hay mucho entusiasmo, mucho conocimiento, pero también es necesario articularlo. Y es un poco lo que venimos a hacer, y también acá presentarnos justamente estos casos, ¿no? Esperamos, y además son iniciativa propia de la empresa, ¿no? Ya hay cosas que se han ido avanzando, y no queremos decir la Unión Europea los ha apoyado. No, al contrario, ellos están apoyando a que otros más pequeños o más grandes además se convenzan de que esto es la economía circular. Ha venido para quedarse, pero ha venido para transformar el mundo en el que vivimos, ¿no? Para hacerlo más eficiente, y es en una economía eficiente también en la que nos queremos mover. Y por último, señalar que además todos estos esfuerzos no se quedan solo en estas discusiones o en las pequeñas acciones que son importantes y relevantes, sino que también queremos escalar estos esfuerzos. Ya uno de nuestros jefes en la mañana también señaló muy bien toda la estrategia del Global Gateway, y es cómo escalar justamente a las inversiones, hacer que esto escale más allá de los muros de nuestra empresa, de los muros de nuestra región, sino que sea también a nivel de las inversiones, y para eso necesitamos el compromiso de los actores públicos, privados, y la sociedad civil y la academia. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí todos presentes, que disfrutemos de una gran sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Para continuar con la sesión de hoy, entonces vamos a invitar al señor Gary Pascual. Él es director general de la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, quien va a hacer la presentación de la gestión integral y circular del plástico, una política que viene impulsando el Perú, el Ministerio del Ambiente, que se articula también con la política de economía circular a través de la hoja de ruta nacional de economía circular que el Perú ha aprobado hace unos meses. Por favor. ¿Cómo están? Muy ya buenas tardes a todos. Un agrado poder participar en esta sesión, agradecer a la Unión Europea por la invitación, y a los organizadores del evento de permitir que las experiencias de Perú puedan ser plasmadas en este espacio, en donde ya hemos venido ya durante todos estos días viendo muchas visiones a nivel de las realidades de los distintos países respecto a cómo gestionar la economía circular y los grandes desafíos que tenemos. Eh, Me permito adicionar a ello mi agradecimiento a la Unión Europea, ya que si no es a través de su apoyo durante los últimos 3 o 4 años desde el inicio, no tuviéramos la hoja de ruta de economía circular nacional para el Perú, recientemente aprobada en este año, y cual está marcando específicamente todos los lineamientos para que los demás sectores productivos representados por sus ministerios en nuestro país también vayan avanzando. Hasta el momento tenemos ya 4 sectores que han ido implementando, y el reto es que todos más sigan complementando esta tarea. Esperemos, y aquí posiblemente un compromiso hacia futuro, que sigamos
del lado también de la Unión Europea para seguir cerrando esas brechas que necesitamos para el país. Bueno, respecto a la gestión integral y circular del plástico, ¿por qué hablar de economía circular de plástico? Una gran pregunta, y esta es, entre comillas, la propuesta o la mirada que tiene Perú para poder ir implementando y poder ir alineando la gestión del plástico con el provecho a través de una economía circular sostenible. Entonces, ¿por qué estamos en esta situación? Nos encontramos de que a nivel global la contaminación de plásticos y microplásticos está siendo muy evidente y eso nos trae a pensar de que tenemos que tomar acciones inmediatas. Todos los países están haciendo ello. Un enfoque lineal de usar y tirar en la cadena de valor de los plásticos nos ha llevado a una situación insostenible. Como todos lo sabemos, estamos todos afrontando esta gran dificultad y la tarea es atenderla. Asimismo, también un cambio sistémico y una transformación para el mercado de plástico, reducir el tamaño del problema con un enfoque preventivo y de reducción de la fabricación y el diseño, y necesitamos incrementar los niveles de reciclajes de plásticos, pero también reconocer que no podremos salir de esa crisis solamente reciclando. Hay otras acciones que debemos implementar, otras miradas y otras propuestas, nuevas tecnologías que posiblemente tienen que aparecer y como les decía, articular la gestión de una mirada diferente. Es para ello de que nosotros expresamos de que debería establecerse un enfoque preventivo a través de un componente que debe ser la regulación, específicamente con la finalidad de reducir y eliminar gradualmente los productos plásticos más problemáticos y innecesarios. Asimismo, también, dentro de ello, eliminar las sustancias químicas y polímeros que afectan a la salud de las personas, incluyendo los aditivos que generan microplásticos y microplásticos intencionalmente añadidos. Otro de los componentes de este enfoque preventivo debería ser la reducción desde el diseño, reducir la cantidad de materias primas en el diseño de los productos plásticos, incrementar el plástico reciclado por consumo en la fabricación de nuevos bienes de plásticos, migrar los productos multimateriales hacia productos monomateriales, incrementar las alternativas de rellenado y recarga de productos específicamente en el cuidado de personas, en bebida, alimentos, específicamente también para garantizar la inocuidad. Entonces, son miradas que debemos considerar para una gestión adecuada. Dentro del enfoque preventivo también uno de los componentes debería ser la reutilización y reciclabilidad. Un cambio sistémico y transformación del mercado de los plásticos es importante considerar en este componente. Promover el uso de plásticos que extiendan la vida útil y puedan facilitar su reciclaje es importante. Y también implementar sistemas para la reutilización y retornabilidad de los bienes plásticos. Otro de los enfoques que se puede proponer es la gestión de residuos. Uno de estos componentes es importante, el reciclaje. Fortalecer la cadena de valor de reciclaje de residuos plásticos los consideramos importante y necesario. Garantizar la inclusión justa y solidaria de los recicladores en la cadena de valor de reciclaje. Ponerle condiciones adecuadas para que estas acciones se promuevan y puedan ser sostenibles como una actividad de inserción dentro de la economía. Implementar la infraestructura de valorización a nivel nacional con enfoque territorial. Eso es parte de la brecha que necesitamos cerrar para el Perú y por consiguiente estamos tomando acciones también para ello. Otro de los componentes dentro del enfoque de gestión de residuos sería la responsabilidad extendida del productor. Normar e implementar un sistema REP es importante para la recuperación. En el Perú lo venimos haciendo tantos para residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos. Hay una normativa y también para los neumáticos de uso, fuera de uso. Entonces, ya tenemos una normativa, lo que pasa es de que estamos en los primeros pasos. Recientemente el órgano fiscalizador ha reglamentado cuánto es los niveles de sanción y la caracterización también de este tipo de sanciones y las tasas
de sanciones que correspondan. Asimismo, también necesitamos cerrar todavía algunas miradas más integrales dentro de la propuesta, por ejemplo, de NFU, para que se puedan gestionar adecuadamente y poder llegar al cierre de brecha que corresponde. La fiscalización también es importante, ya lo mencionaba. Supervisión y fiscalización, el fortalecimiento de las acciones de fiscalización para los gobiernos locales y regionales en relación al cumplimiento de normas vigentes. Es una gran dificultad con los gobiernos locales y regionales. Recuerden de que son periodos políticos, son periodos cortos, la gestión a veces no es a largo aliento. Y es ahí en donde un poco debemos fortalecer esa gestión a nivel de territorio. Como parte del enfoque transversal, esto sí lo establecíamos a nivel de educación e información. ¿Por qué es necesario? Promover el consumo responsable de bienes plásticos a través de acciones de información y educación ambiental. Es tarea de todos implementar las acciones y todos integralmente compartir aquí el mismo esfuerzo. Y el desarrollo del ecoetiquetado para productos plásticos para favorecer la toma de decisión y orientar su post-consumo. Y como parte también de este enfoque transversal, consideramos que los fondos de innovación y desarrollo, como establecer incentivos para iniciativas innovadoras de la industria plástica y establecer también fondos para la innovación y desarrollo circular de plástico, eficiencia de recursos, producción más limpia, ecoinnovación, valoración de residuos, etcétera, y otras temáticas más que debamos establecer dentro de estos fondos de innovación. Es importante darle alternativas a aquellos que están vinculados en las acciones del manejo adecuado de los residuos y darles alternativas como una medida más y una alternativa más de economía para sus beneficios. Muchas gracias. Espero haber cumplido conmigo. Gracias. Muchas gracias por su presentación. Vamos a continuar con las presentaciones del día de hoy. Ahora vamos a tener un panel. Este panel se denomina El rol del sector público y privado en la gestión integral y circular del plástico. Adelante, por favor. Vamos entonces a invitar al moderador de este panel, el señor Gunther Merstal. Él es el coordinador del Programa de Economía Circular Negocios Sostenibles de la Unión Europea. Él nos va a presentar el panel. Se escucha. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un placer realmente tener la sala llena y también estamos vía virtual, conectados ya con más de 100 personas. Yo quisiera invitar para participar de este panel, lo ha comentado el Ministerio del Ambiente a través del director general de calidad ambiental del Ministerio del Ambiente del Perú, el enfoque que se tiene desde el país. Pero es importante aquí también mencionar de que el Perú cuenta desde el 2018 con una ley de gestión integral del plástico, sobre todo de los plásticos de un solo uso, donde ya hay muchas de este enfoque que hoy día ha presentado el Ministerio del Ambiente, donde hay un tema de prohibiciones, por ejemplo, de todo lo que es las bolsas de un solo uso, todo el tema de los envases de poliestileno expandido, entre otros, los sorbetes o las cañitas. Entonces ya tenemos un marco regulatorio en el país específicamente sobre mucho de lo que se señala aquí, pero también con un enfoque de economía circular donde señala que, por ejemplo, el 15% de las botellas, al menos el 15% de las botellas hechas en el país deben de incluir el 15% de material reciclado post-consumo, ¿no? Entonces, dentro de eso y de ese marco normativo, el panel de ahora vamos a tener a dos panelistas sumamente claves en esta mirada. Por una parte, vamos a tener al sector público de Perú también, el Ministerio de la Producción, porque hemos tenido la visión del Ministerio del Ambiente, pero yo invitaría a María Isabel, por favor, que nos acompañe para poder ver toda la perspectiva desde el Ministerio de la Producción del país. María Isabel, por favor. Pero también, y como le hemos dicho, esta migración y este tránsito a una gestión mucho más integral del plástico tiene que ver mucho con el sector privado. Es ahí donde va a haber la innovación.
y por eso también invitamos a Marina Insúa que nos acompañe de la Sociedad Nacional de Industrias de Perú. Un aplauso para ellas, por favor. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver, en primer lugar, yo quisiera pedirle a Marisabel, justamente desde un sector tan importante, ver cómo o qué ha hecho el Ministerio de la Producción a raíz, efectivamente, de todo este marco normativo que ya existe y cómo viene apoyando o impulsando que las actividades productivas, la industria manufacturera, efectivamente, del plástico, comience a cumplir estos objetivos que ha señalado la norma peruana, pero también este enfoque que nos presentaba el Ministerio del Ambiente del Perú. Marisabel. Buenas tardes, Gunter. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, para el Ministerio de la Producción, que es un sector que está enteramente involucrado con el enfoque de la economía circular y promoviendo que las empresas, bajo su competencia, sobre todo las micro y las pequeñas empresas, tomen conciencia de la importancia de la economía circular, conozcan los beneficios de competitividad y productividad que puedan alcanzar, ¿no? Entonces, el tema del plástico es también un aspecto que se está considerando dentro de las políticas de promoción en el marco de la circularidad. Bueno, sin duda, el tema de la problemática del plástico, todos somos conscientes de ello. Eso es un problema global que tenemos que abordar en el corto tiempo, ¿no? Esta contaminación obviamente afecta, como no, actividades productivas como la pesca, respecto del cual el Ministerio de la Producción es competente, pero también otras actividades como el turismo, también afecta la seguridad alimentaria y se relaciona con el cambio climático. O sea, tiene todas las figuritas del álbum, como nosotros decimos, y por lo tanto tenemos que ponernos a trabajar. Alguna data interesante: desde 1950, por ejemplo, a la fecha se han generado más de 3 billones de residuos de plástico, de los cuales el 60% ha tenido un destino no adecuado y en el peor de los casos ha contaminado el entorno natural. En el Perú existe una plataforma nacional de acción sobre el plástico y esta plataforma nos dice que en el año 2022 se generaron más de 1 millón de toneladas de residuos de plásticos, de los cuales solamente el 9% fue reciclado. Un 42% fue dispuesto adecuadamente, lo que nos deja que un saldo del 49% que fue dispuesto de manera inadecuada y seguramente contaminando nuestros mares. Frente a eso, el Estado peruano viene obviamente realizando acciones para abordar esta problemática. Como bien lo han señalado tanto el representante del MINAN como Gunter, el Estado peruano desde el año 2018 abordó esta problemática con la promulgación y posterior aprobación de la Ley del Plástico de un Solo Uso. Esta norma, su reglamento se aprobó en el año 2019 y esta normativa tiene como finalidad promover tanto que el productor como el consumidor migren a plásticos reutilizables, reciclables y biodegradables. Esta norma prohibió el uso del plástico de un solo uso, ¿no?, envases de poliestireno expandido, conocido como Tecnopor, y también estableció mecanismos para desincentivar el consumo del plástico de un solo uso, especialmente las bolsas, ¿no?, en los consumidores. Entonces tenemos entre el 2019 y el 2023 se recaudaron cerca de 30 millones de soles por este concepto. O sea, si tú querías usar una bolsa tenías que pagar, ¿no? Y en el año 2023 se estimó una reducción del 91% en el consumo de bolsas de plástico de un solo uso respecto al año 2019. Equivalente, esta es una cifra importante, por eso la estoy tomando tal cual, ¿no? Hemos reducido 102 millones de bolsas, o sea, se han evitado consumir 102 millones de bolsas. Esto es fundamental. Pero también en el marco de la ley del plástico de un solo uso,
el Estado peruano se estableció la meta de aprobar 5 reglamentos técnicos. Los reglamentos técnicos son instrumentos técnicos normativos que establecen condiciones, características a los productos para que puedan ser comercializados, en este caso, en el Perú, ¿no? Entonces, de esos 5 reglamentos que fueron, por cierto, incorporados como una de las acciones en el marco de la hoja de ruta de economía circular del sector industria, aprobado en el año 2020 y concluido en febrero del año 2025, de esos 5 reglamentos se ha aprobado el reglamento técnico referido a las bolsas de plástico biodegradables. Se aprobó con el Decreto Supremo 025-2022 del Ministerio de la Producción, pero aún nos faltan aprobar 4 reglamentos técnicos. No es que el Ministerio de la Producción no lo haya elaborado, sí los tenemos formulados, contamos con las opiniones, ¿no? Sin embargo, se estima que en el transcurso del presente año y el primer semestre del año 2026 se van a aprobar los siguientes reglamentos técnicos: bolsas de plásticos reutilizables, y los 3 siguientes son vajillas y utensilios de mesas de plásticos biodegradables, reutilizables y reciclables, ¿no? Entonces, esa es una primera tarea que hemos cumplido como Estado peruano, pero también, si me permites, existen algunos otros instrumentos que en el marco de nuestra hoja de ruta de economía circular que acabo de mencionar se han venido promoviendo, como por ejemplo los acuerdos de producción más limpia, que busca que las empresas industriales, en este caso, también adopten algunas medidas de sostenibilidad y reducción del consumo del plástico. Y en nuestras hojas de rutas, tanto nacionales como sectoriales, también tenemos medidas que impulsan este. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Isabel Valle, del Ministerio de la Producción. Entonces, ahora la pregunta es, ustedes han visto, estamos avanzando, se está avanzando desde el lado del gobierno en la parte normativa, etcétera, pero ahí está justamente esta mirada y este gran desafío que es lo que significó para la industria del sector plásticos en el país. Y ahora, Marina, yo te preguntaría, a través de justamente de un gremio tan importante como la Asociación de Industrias, ¿cómo hicieron? ¿Cómo ayudaron también a sus agremiados en ese proceso, ¿no? Y cómo vieron ese desafío y cómo se ha venido afrontando desde el sector privado. Marina, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Empecemos por qué vale la pena hablar de este desafío, ¿no? Y el desafío del plástico es esta sala llena, es la forma en la que convocamos en torno a este tema que refleja el impacto que puede tener. Y estamos hablando de economía circular y de circularidad. ¿Cuál es la apuesta por un sector que al mismo tiempo representa sí un gran problema, pero que puede, viendo el vaso medio lleno, representar una gran solución? ¿No? Es una solución de poder revertir el impacto negativo que tiene, pero con un material que no sé si están de acuerdo, pero es uno de los que tiene el mayor potencial para poder ser circular, ¿no? Hoy en día ya vemos que cada vez más nos alejamos de un discurso no constructivo de decir que el plástico es el villano de la historia, ¿no? Ya que muchas veces nos hemos visto atrapados, ¿no? En ese círculo no virtuoso de satanizar al plástico. Y si no tuviéramos el plástico, no tenía el micrófono en la mano, no tenemos la cámara en la transmisión en vivo y no tenemos el desarrollo que hemos alcanzado como humanidad, ¿no? Entonces, ese es un poco del aporte, la mirada de poder conversar, ¿no? Y poder articular entre diferentes actores, y ese es un rol importante de los gremios. Yo creo que a nivel mundial hemos visto cómo diferentes gremios se han comprometido con esto y que buscan principalmente como tarea fundamental articular con los diferentes actores, con la normativa, con los procesos de creación hoy en día de las hojas de ruta, y buscar que se tenga una mirada constructiva en torno de eso que permita el desarrollo con infraestructura, con innovación, que es lo que requiere el sector plástico para poder realmente dejar claro, ¿no?, el potencial que este material tiene de ser tal vez una de las cadenas de valor que acaben impulsando esta economía circular, que es lo que estamos hoy aquí en esta ciudad buscando impulsar y transitar, ¿no? Y en ese sentido,
Es muy importante tener esa reflexión. Yo creo que el sector privado representado por la industria plástica es uno de los que más apuesta hoy en día por la circularidad, que tiene una mayor incidencia realmente también de casos de aplicación de medidas de economía circular. Lo vemos en las empresas, en la industria peruana, que no solo apuesta con esto, como ya tienen realmente soluciones muy innovadoras. Y es un poco esa mirada de trabajar constructivamente en torno a este tema, hacer las alianzas necesarias, articular entre los actores y poder también aplicar más que normativas o regulaciones, que éstas puedan reflejar los incentivos que el sector requiere, que el material requiere para poder seguir representando este desarrollo de forma transversal para todos nosotros. Creo que es un problema que nos preocupa a nivel mundial, en nuestra región muchísimo también, pero vemos realmente ese vaso más que medio lleno cuando hablamos de un sector tan importante de forma transversal para todos los otros. Si aplicamos circularidad y logramos hacer un giro para el sector plástico, estamos hablando de impulsar la circularidad en prácticamente todos los demás sectores productivos, ya que es un material que está presente en todos los sectores productivos y en todas las actividades humanas hoy por hoy, y eso también no se va a revertir. Entonces pensemos con eso, y esa es un poco la llamada del lado privado, que ya apuesta por esto, que ya hace inversiones, que ya está dedicado a trabajar y aplicar innovación y soluciones que van mucho más allá en torno a la circularidad. Gracias, gracias Marina. Y efectivamente, ¿no? También ha jugado un rol importante la Sociedad Nacional de la Industria en su momento, como explicaba Marina, justamente este diálogo, pero también al ser parte, por ejemplo, el Perú de la Alianza del Pacífico, se ha discutido este tema a nivel de los otros países y creo que una visión conjunta y esa discusión público-privada para generar marcos normativos, pero que realmente sean aplicables y con gradualidad, ¿no? Creo que eso es importante. Marisabel, y ahora a la segunda ronda de preguntas. ¿Cómo ves, si bien hay avances y ahora justamente las empresas que van a estar con nosotros van a presentar un poco lo que Marina comentaba y cómo se ha llevado a la práctica realmente? ¿Cuáles ves que siguen siendo aún, sobre todo para un sector tan importante que son las medianas y pequeñas empresas, ese tránsito, ¿no? Ese cambiar, porque obviamente también ha habido una reducción importante, como comentaba Marisabel, en el tema de bolsas plásticas, pero claro, sobre todo a nivel de los grandes supermercados, etcétera, pero ahí todavía hay un desafío importante cuando vas bajando ya a la tienda del barrio, ¿no? Y ahí todavía, si bien cómo se facilita en un sector tan importante, y también con un grado en el caso del Perú, el nivel de informalidad de las actividades económicas es muy alta, ¿no? Es bastante alto, estamos casi en un 80%, etcétera. Pero ¿cómo ver este desafío? Entonces, ¿cómo lo afronta también desde el punto de vista del Ministerio de la Producción, que tiene que ver toda la industria manufacturera, pero también el comercio interno, que es un tema que el Ministerio de la Producción ve ahí? ¿Cómo ven esos desafíos y cómo están haciendo para afrontarlos en ese camino, ¿no? En temas de facilitar que la normativa puede estar, pero también temas de financiamiento. Hay unos fondos que desde el Ministerio de la Producción se manejan. Gracias, Marisabel. He anotado rápidamente los puntos que voy a abordar ante tu pregunta, Gunther. Efectivamente, en el Ministerio de la Producción, el tejido perdón, en el Perú, el tejido empresarial es muy complejo porque mayoritariamente está compuesto por micro y pequeñas empresas, ¿no? Empresas que de repente, las micro que no tienen más de 150,000 dólares de ventas anuales y las otras que no llegan al millón de dólares anuales, etcétera, ¿no? Son el 99.2% del tejido empresarial en el Perú son son pymes, ¿no? MIPES, perdón, micro y pequeñas empresas. Entonces, el tema de la circularidad a nuestras empresas, porque el Ministerio de la Producción es un ente promotor de la industria, ¿no? Si bien es cierto, tiene su función reguladora, pero principalmente es de promoción, ¿no? Entonces, el tema de la circularidad ha sido abordado en estos primeros 5 años de nuestra hoja de ruta, brindando información a nuestras MIPES. Nosotros queremos que las empresas
conozcan lo que es la economía circular. Y el mensaje que nosotros damos en todos los eventos, en todas las intervenciones que tenemos, es que la economía circular es una estrategia para la competitividad y productividad. Y viéndolo de esa forma, las MIPES y las empresas en general sí se interesan por este nuevo enfoque. Descubren a través de experiencias de otras empresas con sus mismas limitaciones, con su mismo rango empresarial, que sí es posible implementar a veces con pequeñas acciones la economía circular. Obviamente, en una realidad peruana donde estamos en una producción lineal, la circularidad es la excepción. Y lo que estamos promoviendo en esta primera etapa, ya me das miedo, Gunter, me vas a cortar. En esta primera etapa, lo que hemos hecho, como les decía, es que ellas conozcan lo que es la economía circular, ¿no? Para que se interesen y puedan migrar. Pero a la par, el Ministerio de la Producción consciente de que solo no podía avanzar en el tema de la circularidad, conformó la Comisión Manufacturera en el año 2023, que es un espacio de articulación de esfuerzos del sector público, liderado por el Ministerio de la Producción, el sector privado, los gremios empresariales, donde por supuesto está la Sociedad Nacional de Industria, ¿no? La cooperación técnica internacional, donde tenemos a la Unión Europea, la cooperación alemana, ¿no? Por supuesto, la academia. ¿Y qué hicimos? Hemos diseñado una plataforma digital, ¿no? Una web en la cual las empresas pueden acceder gratuitamente a información sobre economía circular, a herramientas de la circularidad. Una de las más conocidas, por cierto, es la calculadora de la circularidad, donde las empresas responden 22 preguntas y sale un diagnóstico de cómo ellas están en materia de circularidad, pero también obtienen un reporte que les puede servir para que implementen el tema de la economía circular. Entonces, en el Ministerio de la Producción, el tema de la circularidad en relación al plástico también consideramos que debe ser progresivo, porque no es una situación de imponer a nuestras empresas. Como les he señalado, más del 99% son micro y pequeñas empresas y no se puede establecer regulaciones que hagan cerrar empresas y por lo tanto se pierdan empleos que son tan importantes en realidades como el Perú. Y respecto de los fondos, para concluir, por supuesto, el ProInnovate, que es la agencia peruana para financiar temas de innovación, tiene una línea de financiamiento para fomentar las innovaciones en economía circular. Muchísimas gracias, Marisabel. Y ahora, para cerrar ya el panel, Marina, ¿no? Esta misma reflexión, es decir, si bien se ha avanzado y efectivamente podemos ver que muchos de los agremiados también a la Sociedad Nacional de la Industria ha llegado a este tránsito, pero obviamente, ¿cómo ven a los proveedores? ¿Cómo ven esa cadena de el otro sector importante que son las medianas, pequeñas empresas? Marina. Es muy importante entender cómo funciona la cadena de valor cuando hablamos del sector plástico, ¿no? De nuevo, es una cadena de valor que es transversal tal vez a todas las otras. Cuando hablamos de alimentos está presente el plástico, cuando hablamos de bebidas está presente el plástico, cuando hablamos de cualquier tipo de logística está presente el plástico, cuando hablamos de construcción está presente el plástico y así puedo seguir eternamente. Y en ese sentido, mirando las cadenas de valor, entender el rol de la industria, y eso es algo que creo que hemos visto también en la propuesta que trae la economía circular, cuando hablamos muchas veces de estos procesos industriales que lo que buscan es agregar valor. Entonces, si la industria manufacturera ya tiene una mirada de cómo agrego valor a determinado recurso, ¿cómo hacemos, y ese es el desafío de la economía circular, que ese valor se mantenga dentro del círculo de la cadena de valor, ¿no? Y en ese sentido, en este análisis de cadena de valor, y ahí voy a compartir también una herramienta, y de repente les logro compartir el código para que puedan ingresar, es importante entender que si estamos hablando de rentabilidad y de competitividad para la industria, para las empresas, si tengo una cadena de valor virtuosa en torno a esto, la gran industria o la gran industria del plástico puede ser una
industria un agente dentro de la cadena de valor que tenga un rol tractor, es decir, que impulse al resto de los proveedores. Y en el sector plástico es muy interesante, ya que eso se puede dar en diferentes cadenas con diferentes miradas de proveedores que brindan soluciones de formas muy distintas, no solo con alternativas, tal vez a los plásticos de un solo uso, pero con eficiencia en el uso del plástico como tal, ¿no? Eso de forma transversal, buscando esas empresas tractoras, esas empresas que jalen como una locomotiva a toda la cadena de valor, y eso es algo que tiene de forma muy específica el sector plástico. Y de nuevo, en torno a rentabilidad y a competitividad. Entonces, si estamos hablando de estos dos conceptos, estamos hablando de una lógica de mercado, ¿correcto? Estamos hablando de cómo esto está dentro de un mercado, está dentro de oferta, de demanda, está dentro de una realidad del día a día, y que no sirve la idea no constructiva de simplemente retirar esos componentes de un mercado que hoy en día y hoy por hoy funciona. Lo hemos escuchado también a lo largo de las sesiones, la economía lineal funciona muy bien, ¿correcto? Es verdad. Entonces, ¿cómo dentro de ese funciona muy bien, hacemos que gire y que haga ese cambio que necesitamos de forma tan disruptiva, ¿no? Entonces, en el marco del programa Negocios Sostenibles de la Delegación de la Unión Europea en el Perú, la Sociedad Nacional de Industrias tiene un proyecto que es la Industria Circular, y en el marco de ese proyecto hemos hecho un trabajo muy interesante. No conozco, y por favor, si alguien en la sala ha tenido alguna experiencia sobre este abordaje, hemos trabajado un análisis de mercado identificando oportunidades y desafíos de la economía circular para el sector plástico y textil. En ese sentido, los resultados de esto nos dejan tener estas lindas matrices que les encantan a los administradores y a los economistas y a todos los CEOs, ¿no? Y a los financieros que ven toda esta parte estratégica de la empresa y cómo se incorpora. Entonces, dentro de ese análisis de mercado, estamos hablando de la misma lógica de una economía lineal. ¿Cómo identifica oportunidades de mercado para introducir la circularidad en el sector? Entonces, ese es un poco el abordaje que estamos buscando construir, y como vemos que tiene un impacto real en las acciones de la empresa, en las actividades de la empresa, en las decisiones estratégicas de las empresas, hay un giro muy importante, porque las empresas que son más ágiles en su administración son las pequeñas y las medianas. Las micro necesitan todavía otros impulsos, pero las pequeñas y las medianas son mucho más ágiles en sus gestiones. Entonces, si logran ya crear estrategias de la empresa como un todo que incorporen esa circularidad con base en una lógica de mercado, impulsando rentabilidad y competitividad, puede haber un salto muy grande, y esto aún más entrelazado entre un sector que está permeado dentro de todas las cadenas de valor. Entonces es un poco la mirada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marina, que nos incorpora toda esta mirada más económica, exactamente desde las sociedades de las industrias. A ambas, gracias, Marisabel Valle, del Ministerio de la Producción de Perú, y Marina Isú, desde la Sociedad Nacional de Industrias. Gracias. Muchas gracias Gunter, también por la moderación de este interesante panel. Entonces, para continuar, vamos a tener una serie de presentaciones de experiencias de economía circular y la gestión de plásticos, experiencias desde el sector privado, que nos van a contar, en efecto, cuáles son el camino que han seguido para transitar hacia sus modelos más circulares. Voy a invitar para que facilite este panel de experiencias a César Dávila Romero. Él es experto del proyecto ProCircular de la cooperación alemana implementada por la GIZ en el Perú. Adelante, César. Muchísimas gracias, Patricia. Voy a estar por aquí. Muchas gracias. Gracias a los ponentes anteriores, a los panelistas anteriores. Hemos visto ahora el sector, o bueno, la visión del sector público a través del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de la Producción, a través de los gremios empresariales representados por la Sociedad Nacional de Industrias de Perú. Y ahora vamos a pasar un poco más a la acción. Vamos a pasar a conocer casos de empresas peruanas que están ejecutando la economía circular a través de innovación, de prácticas en economía circular específicas, y le quiero dar el pase a que vengan a sentarse, por favor, Janina y el señor Ricardo, por favor.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a comenzar con Yanina Jiménez, líder de comunicaciones de sostenibilidad y asuntos corporativos del Grupo AGE. Te doy la palabra, Yanina. Tenemos 10 minutos para su presentación. ¿Con esto? Hola, 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 hola. Ya. Ya, yo me voy a parar para estar más cómoda. Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero agradecer a la Unión Europea por darnos la oportunidad de comentar cómo desde el Grupo AGE vinimos trabajando en implementar una estrategia global de economía circular que nos permita, entre otras cosas, poder llegar a ser carbono neutrales al 2050. Bueno, ya me presentaron. Yo soy Yanina Jiménez, líder de comunicaciones, sostenibilidad y asuntos corporativos del Grupo AGE. Y el día de hoy les voy a contar cómo hemos venido trabajando en este camino. Y antes que me olvide, quiero presentar un poco quiénes somos, porque probablemente aquí no nos conozcan. Nosotros somos el Grupo AGE, una empresa peruana que tiene diferentes unidades de negocios. Yo les voy a comentar cómo venimos avanzando esta estrategia en nuestra unidad de negocios de bebida. Hoy estamos presentes con esta unidad de negocio en más de 23 países. Contamos con plantas propias en 19 de estos 23 países y además estamos entre el cuarto y quinto productor de bebidas no alcohólicas en el mundo y con orgullo podemos decir que somos una de las empresas peruanas más importantes a nivel global. Nuestra estrategia de economía circular es parte importante de nuestra estrategia de sostenibilidad y tiene dos pilares importantes que están relacionados a cómo venimos trabajando hacia la interna, que es la gestión de nuestros residuos postindustriales aprovechables y la gestión de nuestros envases postconsumo. En este pilar de los residuos postindustriales, el enfoque es cómo podemos lograr que nuestras plantas y centros de distribución puedan llegar a ser zero waste to landfill, es decir, podamos desechar la menor cantidad de residuos que se vayan a los rellenos sanitarios, que en el Perú son bastante limitados. Y estoy hablando de una estrategia que además queremos y venimos trabajando en implementar a nivel global. Y la otra pata es la gestión de los envases post-consumo. Y para eso he traído acá uno de nuestros envases íconos, que es nuestra botella de agua cielo alcalina. Esta botella está hecha con 100% botellas recicladas. Y les voy a contar más adelante uno de los proyectos de donde nosotros recuperamos las botellas y que nos ha llevado a poder ser aliados para la protección de Machu Picchu. Para nosotros es un orgullo poder decir que somos de las empresas peruanas que vienen liderando lo que es la gestión de la economía circular incorporada dentro de nuestra cadena de valor y esto es un ejemplo de lo que hemos venido logrando. Ustedes van a ver dos asteriscos chiquitos en donde hablamos de lo que es el reciclaje visible y el reciclaje por volumen. ¿Y por qué decimos reciclaje visible? Porque nosotros somos conscientes que estos envases no deberían estar en donde no es el lugar correcto. Este envase, como todos los envases de plástico PET, no son basura que debería arrojarse con todos los residuos mezclados. Y para poder iniciar esta cadena de valor de reciclaje y la recuperación de los envases, nosotros queremos invitar a través de las acciones de reciclaje visible, invitar a nuestros usuarios conscientes, nosotros no queremos decirles consumidores, a que literal después de consumir nuestros productos se cuestionen y digan qué pasa con mi envase cuando ya no lo voy a usar. Y otro punto importante, cuando hablaba Marina respecto a cómo desde la industria es importante pensar en el tema financiero, es el 40% del costo de mi producto es el envase. Entonces, si es que hay acá algún financiero, claramente este costo no es un costo que nosotros queremos perder y queremos recuperar para reincorporarlo dentro de nuestros procesos. Y hablo del tema financiero porque cuando inicias una estrategia de sostenibilidad o de economía circular, lo primero que te pregunta el financiero es, bueno, ¿y quién va a cubrir el costo de esto, no? Básicamente. Y tenemos una hoja de ruta de economía circular, al igual que, y aquí quiero felicitar en verdad al Ministerio del Ambiente y a la Unión Europea por haber empujado de que el Perú cuente hoy por hoy con una hoja de ruta. Es súper importante tener estas hojas de ruta que te van a marcar indicadores y que te van a marcar sobre todas las acciones que tienes que poder seguir, porque ustedes saben lo que no se mide, en verdad no se avanza. Entonces, esta hoja de ruta de economía circular tiene estos 4 pilares, que tienes el pilar de acopio, el pilar de los envases, la gestión de residuos postindustriales y obviamente cómo vamos a darle circularidad al agua y la energía que utilizamos en nuestras plantas. Y ustedes van a ver ahí los iconos porque ¿qué es lo que hemos hecho? Como empresa lo que hemos hecho es crear una unidad de negocio que se llama reciclaje.
que es la que opera nuestra planta de reciclaje y es la que nos permite poder ser dueños del material. Y cuando hablaba de eso es este 40% que no queremos perder. Entonces, ¿cómo se ve un poco en términos de toneladas? Estos son los números de lo que hemos logrado desde enero hasta la fecha. Y estos son los números de Perú, ¿no? Entonces, la gestión de residuos postindustriales nos ha permitido la incorporación de más de 2 toneladas de residuos aprovechables a otras industrias. Eso, el alcance de Perú es en 9 plantas y 15 centros de distribución y conectamos directamente estos residuos postindustriales con otra industria. Y les doy un ejemplo de cómo regresan estos materiales, no solamente a través de las botellas hechas 100% de material reciclado, sino, por ejemplo, el cartón, que es uno de los materiales que más nosotros consumimos durante nuestro proceso productivo, regresa a nosotros en las cajas de Cielo de 20 litros, que son unas cajas que nosotros comercializamos y que son hechas 100% de material reciclado. Y en la gestión de los residuos post-consumo, y esa es la parte que a mí más me gusta, tiene que ver en cómo incentivamos al consumidor a que se cuestione, cómo incentivamos a generar una cultura de la segregación en la fuente. Porque para poder hablar de economía circular es importante entender que el paso inicial es asegurarnos que estamos poniendo los residuos aprovechables en los lugares correctos. Entonces, hemos hecho diferentes iniciativas y una de estas iniciativas, por ejemplo, es la que estamos haciendo con bodegueros. Hoy por hoy estamos trabajando en 18 y prontito van a ser 36 y prontito van a ser, espero, 100 bodegas, en donde tenemos estos contenedores y tenemos iniciativas en donde empoderamos a los bodegueros para que sean actores de cambio dentro de su comunidad y nos ayuden a copiar una mayor cantidad de material reciclado de botellas, ¿no? Y también tenemos alianzas institucionales. Más adelante, acá. Por ejemplo, este es el caso de Machu Picchu Carbono Neutral. Es un caso que en verdad a nosotros nos llena de orgullo, porque ¿qué es lo que hicimos? En alianza con la Municipalidad de Machu Picchu, Green Initiative, y la Asociación de Hoteles Incaterra, lo que hicimos es implementar un modelo de gestión de residuos que permite que el casi 90% de los residuos aprovechables se procesen localmente en Machu Picchu. Y esto se ha logrado gracias a una alianza potente entre los diferentes actores de la sociedad. ¿Y cuál fue el inicio de esto? Un problema. Y de un problema vimos una oportunidad. Machu Picchu, no sé si ustedes han ido, pero bueno, es con orgullo una de las maravillas del mundo peruana. Machu Picchu estaba en riesgo de ser incluido dentro de los patrimonios de la UNESCO en riesgo. ¿Por qué? Porque el alto volumen de turistas que estaba visitándolo generaba muchísimos residuos que no podían ser manejados localmente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Implementamos estas 4 plantas que nos permiten poder procesar, como les decía, el 90% de los residuos localmente. Tenemos una planta de biodiesel que evita que 1000 litros mensuales de aceite sean arrojados o tirados al río Vilcanota. Como ustedes saben, es uno de los principales ríos que alimenta de agua la región. Luego tenemos una planta compactadora que nos permite recuperar las botellas de PET compactadas que se consumen en Machu Picchu. A la fecha, hemos traído más de 80 toneladas de PET a Lima para incorporarlos en nuestras botellas. Luego tenemos una máquina de vidrio. Al haber muchísimo turismo, restaurantes y hoteles, hay muchas botellas de vidrio. Y transportar el vidrio, como ustedes saben, no sé si han ido a Machu Picchu, pero en Machu Picchu la única forma de llegar es vía el tren. Y los residuos tienen que salir por tren. Y claramente los residuos pesados como el vidrio, o sea, que salgan en tren, era bastante complicado y estaban siendo desechados de una manera que no es adecuada. Y bueno, pusimos una máquina pulverizadora y la municipalidad ahora utiliza el vidrio para poder utilizarlo como material de construcción. Y una planta de pirolización, que a mí me parece súper importante este caso, porque es una planta de valorización de residuos orgánicos a través de la pirolización. Esta máquina fue armada además localmente con apoyo de la Universidad de Cusco y es un desarrollo local, obviamente inspirada en la técnica de la pirolización, y nos permite que Machu Picchu esté verde hoy día, porque el resultado de esto es un carbón natural que hace que Machu Picchu esté completamente verde. Y gracias a esto es que Machu Picchu hoy por hoy es la primera maravilla del mundo en contar con un certificado de carbono neutral. Y creo que es un orgullo no solamente para todos los peruanos, sino es un modelo que invitamos a que pueda replicarse. Y bueno, ahí está el certificado de carbono neutral y tengo un video breve
que no tiene audio, pero bueno, contamos un poco la historia de lo que implementamos. Ahí está el alcalde de Machu Picchu y ahí pueden ver, ese es el carbón natural o biochar, que sale de todas las toneladas que se producen. Y hemos sumado aliados. Ahí están también, además de Green Initiative, la Municipalidad de Machu Picchu y la Asociación de Hoteles Incaterra. El año pasado se sumó Tetra Pak. Entonces, estamos trayendo cargas mixtas, que es súper importante tener esta visión de logística y operatividad para la economía circular, ¿no? Entonces, traemos una cama de cartón y las pacas de PET reciclado. Esa es donde se procesan los residuos orgánicos. Ahí están las máquinas que nos permiten pulverizar el vidrio. Y bueno, Machu Picchu con orgullo es hoy la primera maravilla del mundo que cuenta con el certificado de ser carbono neutral. Y el reciclaje visible no termina solo en este tipo de alianzas, sino, como les comentaba, en poder, por ejemplo, sumarnos en espacios en donde hay mucho tránsito de personas, como la línea 1 del metro. Hemos completado 26 estos puntos de recolección de botellas en 26 estaciones del metro de Lima y hemos recuperado casi 2 toneladas de botellas. Y lo más importante es que hemos impactado con mensajes de sensibilización en más de 48 millones de personas que transitan por la línea 1 del tren de Lima. Y acá, brevemente, esta es nuestra planta de reciclaje, que es una planta de acondicionamiento de materiales que la tenemos dentro de nuestra principal planta operativa y nos permite poder lograr un modelo circular del plástico y poder tener envases como este, que son hechos 100% de material reciclado. Y bueno, nada, me emociono de verlo porque es un proyecto que nos ha tomado varios años y ya está siendo una realidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Janina. Muy interesante cómo su empresa ha incorporado ciertos elementos circulares en su producción. Ahora le doy el pase al señor Ricardo Echegaray, vicepresidente comercial de Carvajal Empaques. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, yo soy la presentación. Bueno. ¿Después de esto? Sí, solo del siguiente, por favor. Ya está. Ahí está. Bueno, yo soy Ricardo Echegaray, soy el vicepresidente comercial de Carvajal Empaques. Carvajal es una compañía que tiene 120 años en el mercado. En el Perú tenemos 33 años. Carvajal Empaques tiene 10 plantas, 3 en México, una en El Salvador, 3 en Colombia y 3 en Perú. Una de las plantas de Perú, 2 son plantas productivas de empaques para alimentos y la otra planta es una planta de reciclaje. Hacemos básicamente empaques para alimentos, como lo digo, para el food service, para la agroindustria y para la industria. Y en los productos que hacemos para la agroindustria se emplea mucho material reciclado. Esto está basado en un modelo de sostenibilidad que tiene que ver con lo ambiental, lo social y el gobierno. Dentro del tópico ambiental tenemos la economía circular. Tratamos de hacer empaques más livianos, empaques monomaterial, reducir el desperdicio en nuestras plantas y, por supuesto, el reciclaje por consumo, que es lo que nos trae hoy día. Así nace Recicloplas Perú en el año 2013. Ustedes más o menos conocen este proceso que aquí está esquematizado de una forma muy sencilla, pero realmente en el Perú la mayoría del material reciclado proviene de los hogares, proviene de las casas. Entonces ahí hay señores, señoras que van de casa en casa buscando material reciclado, buscan no solamente plástico, buscan cartón, buscan vidrio, buscan latas o residuos de aparatos electrónicos y papel. Estos pequeños recicladores pasan a un mediano reciclador, digamos que él separa el papel y el cartón, el plástico, las latas, el vidrio, y luego pasa a otro gran recolector que ya, por ejemplo, el plástico lo separa por tipo. Separa el polipropileno, separa el polietileno, separa el plástico PET. Y el plástico PET es el que a nosotros nos interesa. Este plástico PET llega por medio de estos grandes acopiadores
hasta aquí toda la cadena es informal, hasta aquí toda la cadena es informal, hasta que llega Recicloplas, que es la empresa Carvajal Empaques que transforma este plástico por consumo en una escama o un flake de PET lavado que luego se va a usar en producir empaques para alimentos. Aquí le voy a dejar un pequeño video para que explica mejor lo que yo puedo decir en 1000 palabras. Para muchos un empaque es solo un desecho, pero para otros es una oportunidad. Detrás de cada envase plástico recolectado hay una oportunidad de renacer. Y cientos de personas encuentran en él, a veces el reciclaje, una forma de trabajo. Desde los centros de acopio hasta nuestra planta, trabajamos con recicladores de oficio para darles una nueva vida a estos materiales. Gracias a su esfuerzo, convertimos cada botella, envase, empaque y plástico recolectados en una nueva materia prima. Estas alianzas mejoran la calidad de vida de quienes forman parte de esta cadena de valor, ofreciéndoles nuevas oportunidades económicas y sociales. En Recicloplas Perú, no solo reciclamos plástico, transformamos vidas y apostamos por la economía circular. Entonces, nosotros empezamos el año 2013, como ven en la gráfica, ese año reciclamos 1000 toneladas. Ya en los últimos años nosotros hemos reciclado 9000, casi 10.000 toneladas. Empezamos con una plantita que reciclaba 500 kilos por hora y luego ampliamos una planta de 1500 kilos por hora. Ese flake o escama de pez lavado pasa a Pamolsa, donde hay un proceso de descontaminación que le da el grado de FDA para que esté en contacto con alimentos. Este, por ejemplo, es un clamshell de 125 gramos. El Perú es un gran exportador de arándanos. Es el exportador de arándanos más grande del mundo. Entonces nosotros hacemos los empaques para arándanos, en algunos casos con 100% de material reciclado. Los arándanos y uvas que van para Europa, por regulación, nos piden 100% de material reciclado y este es un ejemplo de un envase que va para Europa hecho con 100% material reciclado. Yo siempre acabo mis presentaciones con esta gráfica, porque hablamos, por ejemplo, de la responsabilidad extendida del productor, ¿no? Yo le quisiera llamar responsabilidad compartida del productor, porque el productor solo es imposible que logre llegar a la economía circular. Creo que tiene que intervenir el Estado, y hemos visto que hay programas de apoyo para la economía circular. También tiene que haber fiscalización. En el año 2021 se prohibieron los envases de poliestireno expandido en Perú, pero hasta ahora uno ve envases de poliestireno expandido en el Perú porque no hay fiscalización. Los envases y llegan de contrabando desde Ecuador, desde Bolivia, y a veces los envases que nosotros producimos y mandamos al exterior regresan por medio de contrabando, ¿no? Y eso, pues ahí el Estado tiene que ayudar, el gobierno central, los gobiernos regionales, los municipios, y las organizaciones diversas, como la que nos trae acá, también tienen que promover la articulación de todos los actores que tienen que intervenir en la cadena de reciclaje. La industria hace su parte, el Estado puede hacer su parte, la academia puede hacer su parte, pero finalmente tenemos al consumidor. Nosotros hablamos de contaminación plástica, y el plástico per se no contamina. Si uno deja un envase de plástico en la calle, en una vereda, lo que está haciendo es ensuciar, pero ese plástico no va a causar ningún daño a la salud. Cuando llega al mar, cuando llega a los ríos, ahí sí contamina, pero el plástico no tiene pies, no tiene alas y no llega solo al mar y a los ríos. Entonces, yo siempre hago esta pregunta aquí. ¿Cuántos de nosotros que estamos en esta sala reciclamos? Y eso hago la pregunta porque yo voy a un aeropuerto y veo los contenedores para segregar los residuos, pero uno abre el contenedor y encuentra que hay de todo. Vas a un cine o a una escuela, a un patio de comidas, están los contenedores, pero contienen de todo. Ahora en el vuelo que venía para acá, un vaso de plástico, un vaso de papel
y una lata, pues eso debía reciclarse. Una aerolínea debía estar preparada para segregar el cartón y papel, la lata y el plástico. Sin embargo, yo lo entrego separado, pero la señorita que recoge lo mete todo en una bolsa. No sé si eso al final lo reciclarán. Así que nuestro papel como consumidor es importante para que esta mesa de 4 patas no quede en 3 y logramos hacer economía circular. Muchas gracias. Gracias a ambos representantes por sus palabras, la experiencia también tan inspiradora de la incorporación de criterios de ecodiseño, sobre todo en Pamolsa, ¿no? Y además resaltando el rol de cada uno de nosotros, que es de qué vale si el gobierno genera condiciones habilitantes, la empresa hace ecodiseño o hace que los productos puedan ser reutilizados o reciclados, pero si nosotros no segregamos, no regresa al ciclo, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora es momento de abrir la sala para poder tener preguntas. Por el tiempo, solamente 2, y me gustaría que alcen la mano y que sean bastante concisos, sobre todo con la pregunta. Si alguien tiene alguna consulta. Muy claros, creo. Se entendió bastante bien. Allá, le voy a pasar. Ok, gracias, Patricia. Sí, muy buenas tardes. Soy Antonella Silvera de la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay. Tenemos una industria que se dedica al reciclaje de plástico PET y tengo una consulta que quizás es para el panel completo, no sé quién específicamente me pueda responder, pero me gustaría saber si ustedes conocen el porcentaje de recuperación de plástico PET en Perú. En Paraguay es del 78%, que es un valor súper alto. Y quiero saber si a través de todos estos esfuerzos que fueron realizando, el Perú tiene un porcentaje alto de recuperación de plástico PET o todavía sigue siendo bajo. Una pregunta un poco complicada porque una de las cosas que son bastante retadoras en en el país es la data, el acceso a la data. Entonces, el Ministerio del Ambiente tiene la data formal que se recupera a través de las asociaciones de recicladores formales y que reportan a través del sistema que tiene el Ministerio del Ambiente y ahí ellos, de hecho, pueden darte esas cifras, pero además sí tenemos mapeado desde la industria que todo este mercado informal genera unos flujos de material que son complicados de rastrear, ¿no? Entonces, yo te diría que definitivamente debe ser más del 30%, estimando a ojo de buen cubero, como se dice, pero probablemente sea 60 si es que incluimos, ¿no? Todos los flujos formales e informales. Y bueno, Marina de la Sociedad Nacional de Industrias puede. Realmente el tema de la data procede, sin embargo, consideramos que en torno al PET es la cadena de material plástico que está más construida, implementada, es una cadena de valor como tal que ya tiene un flujo de logística inversa también en ese sentido y que tiene mucho desarrollo también por un tema normativo, en la medida de que sí es un material que puede estar en contacto con las bebidas y alimentos. Entonces eso hace con que haya dinamizado la cadena y ya otros materiales plásticos tienen a veces dificultades también normativas, exigen, ¿no?, algunas especificaciones distintas en torno a ello, ¿no? Entonces sí es realmente el material que está más trabajado, avanzado y que tiene hoy en día una cadena de valor bastante consistente donde se valoriza, ¿no?, efectivamente el material. Pero gracias también por compartir la información desde Paraguay. Creo que en esas sesiones es súper importante exactamente ese intercambio, ¿no? Muchísimas gracias. Marcos. Si me permites complementar, adelante. yo creo que, pues, efectivamente la data es un problema complicado en Perú, pero a raíz de esta pregunta, a mí me gustaría hacer la reflexión de la articulación que hay que hacer con el gobierno, ¿no? Y con el Ministerio de Educación en este caso. Me sorprende el número tan alto, pero cuando uno va a Japón o a Canadá, los porcentajes son igualmente altos o más altos, ¿no? En Japón, antes de poner la planta de reciclaje en Carvajal, tuve la oportunidad de ir a Japón, y en Japón se recicla el poliéster expandido, por ejemplo, ¿no? Entonces, que eso casi no se recicla en ningún país. Entonces, el tema de educación es un tema muy importante. Creo que los niños tienen más capacidad para absorber los conocimientos y además son conscientes. Es más fácil que un niño
pues vaya a casa y le explique al papá dónde se debe disponer los residuos sólidos, que un papá vaya a la casa y explicar al niño, eso es más complicado. Así que el tema de la educación creo que es importante para levantar los ratios de reciclaje en Perú. Y ahí solo para complementar ese punto de la educación para nosotros es bien importante y por eso es que nosotros estamos utilizando la fuerza de las marcas para llevar este mensaje, ¿no? Entonces, el que Cielo tenga esta etiqueta y que diga que es 100% y que hablemos de un proyecto que tenemos en Galápagos junto con Galápagos Conservancy y ahora también con, ay, me olvidé el nombre, pero bueno, un proyecto que tenemos en Galápagos para la recuperación del PET tiene que ver con eso, con visibilizar que las acciones empiezan no sé si empiezan o terminan, pero digamos, el punto inicial es qué pasa con la botella después de que yo la consumo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Janina y Ricardo. Pati, ¿quién levantó la mano primero? Ah, ya, ok, adelante. Gracias, buenas tardes, gracias por compartir las experiencias. Evelyn Canelas desde Bolivia, soy consultora de la cooperación alemana. Bueno, más que pregunta, quisiera compartirles que nosotros en el marco de un proyecto regional de infraestructura de la calidad y economía circular para países de América Latina y el Caribe, desarrollamos un fondo para proyectos binacionales en el que Perú trabajó juntamente con Colombia a través de sus institutos de la calidad y desarrollamos una serie de productos y servicios. Para el caso del plástico específicamente, desarrollamos una NTP, una norma técnica peruana, para medir el potencial de reciclabilidad de plástico con enfoque de cadena de valor para envases y empaques. Entonces, sería interesante que posteriormente podamos discutir acerca del alcance de esta norma para que también ustedes puedan interactuar, considerando que también es una norma muy específica que apoya y ayuda para medir justamente el grado de reciclabilidad de este producto, y a su vez estos servicios ya se encuentran también disponibles en los institutos de calidad. Gracias. Muchas gracias por ese comentario. La última pregunta, por favor. Gracias. Mi nombre es Marcos Alegre del Perú. Gracias por las excelentes presentaciones. Recuerdo que en el año 2018, como dijo Gunther, se estaba discutiendo la ley del plástico de un solo uso. Discutimos mucho con Ricardo, con Janina, cómo debería ser esa ley, ¿no? Que, fue muy debatida, ¿no? Y bastante, en algunos aspectos, causó mucha polémica, especialmente el Tecnopor, ¿no? Con Ricardo hablamos mucho del Tecnopor, etcétera. Pero pasado 8 años de esa ley, y viendo las excelentes experiencias que ustedes tienen, que lo bueno es de base, ¿no? Empieza de base, pero hablando ya un poco de la estructura, del tema político regulatorio, a juicio de ustedes, como empresas que están metidas en el asunto, y estando acá en una cancha neutral en Brasil, pudieran darnos algún par de lecciones sobre la normativa, sobre la institucionalidad, porque el Ministerio de Ambiente continúa, ¿no? Impulsando procesos de fiscalización, desarrollo normativo, pero no sé si tienen alguna reflexión sobre la ley de plástico que toca directamente el tema de este panel. Sí, de hecho recuerdo esas conversaciones, Marco, y recuerdo también que en ese momento el Ministerio del Ambiente ha cumplido un rol muy importante porque finalmente ha dado el marco normativo para que las empresas podamos acelerar esto, ¿no? Yo recuerdo que en el año 2016 no era posible utilizar plástico reciclado para el consumo humano y se trabajó muchísimo a través de la Sociedad Nacional de Industrias, a través del Ministerio del Ambiente para poder levantar ese tipo de barreras. Entonces creo que este trabajo articulado, y creo que una de las cosas que más se ha hablado en este foro ha sido la importancia de la articulación de los diferentes actores. Y un ejemplo de que se levantó esa barrera fue importante, ¿no? Hoy por hoy tenemos incentivos importantes que el Ministerio del Ambiente ha determinado, por ejemplo, los incentivos para que las municipalidades puedan reportar las tasas de recuperación. Esto no debería perderse. Y lo pongo sobre la mesa porque estamos en un momento crítico en el país en donde lo que necesitamos es que las municipalidades desarrollen capacidades para poder mejorar las cadenas de valor. Y uno de los problemas que quizá tenemos en el país es la poca capacidad que pueden tener los gobiernos locales más chiquitos para poder implementar estos modelos. Entonces, no debería perderse este empuje que desde el Estado se le da para dar capacidades a las municipalidades locales para fortalecer su infraestructura y para generar mayores incentivos para aumentar las tasas de recolección.
Efectivamente, cuando debatimos la ley de plástico, tuvimos la suerte de tener en el gobierno, en el Ministerio del Ambiente y en el Ministerio de Producción, a personas técnicas, ¿no? Que finalmente nos entendimos y sacamos adelante una ley de plástico interesante. El tema con el poliestireno expandido, que tiene diferentes nombres en diferentes países, es que es de muy difícil recolección. O sea, es realmente la valorización de este material por consumo es muy complicado. Y sobre todo cuando es contenido comida, pues la comida penetra en el envase y es muy difícil su lavado. No, yo no digo que otro se haga, como dije, en Japón se hace. Así que yo creo que debemos seguir trabajando juntos y creo que nos hemos enfriado un poquito. Tanto desde el Produce como el Ministerio del Ambiente, como el Ministerio de Salud, nos hemos enfriado un poquito, pero creo que debíamos volver a dialogar sobre los temas. Así que creo que esa articulación es importante entre la empresa y el Estado. Muchísimas gracias, Ricardo. Por favor, unos aplausos para ambos representantes. Ahora le voy a dar las palabras a Tatiana García, responsable de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Unión Europea en Perú. Gracias a todos. Estamos ya contra el tiempo. Ha sido una sesión muy rica. Yo de verdad les agradezco a todos que hayan participado, no solo aquí en Brasil, Perú, sino en toda la región y el mundo. Quisiera solo, antes de retirarnos, agradecer nuevamente la oportunidad de estar en este World Circular Economy Forum con estas sesiones de aceleración. Agradecer también las facilidades que nos han dado el Switch to Green Facility de la Unión Europea, al equipo de la Unión Europea en Perú también, que ha facilitado este trabajo del programa de economía circular. Y por supuesto a todos los panelistas y participantes. Ha sido muy rico todo el tema del plástico, es de verdad, es una dimensión que nos puede llevar a discutir a más, así que seguiremos en el foro, seguiremos en mayores discusiones, tienen los contactos y muchas gracias nuevamente.